Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y de una manera especial quiero pedirte, Señor, que me ayudes a compartirla con mis hermanos, que sea una palabra clara que habla en mi corazón y también al de mis hermanos. Señor, que sea de bendición, que tu Espíritu Santo nos ayude a buscarte más, a buscar y a depender más de ti, Señor. Gracias porque también podemos compartir aquello que tú nos provees por medio de la ofrenda y pedimos, Señor, tu bendición para poder atender las cosas de tu reino. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos y bendecimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. El poder de la oración. ¿Alguien ha leído aquí algún libro relacionado con el poder de la oración? Levantar la mano, quiero ser tú. 1, 2, 3, 4. A lo largo de nuestra vida cristiana hemos leído o tenemos a nuestra disposición libros que nos ayudan a descifrar un poco el tema de la oración, la importancia de la oración. Hay mucho. Yo en la biblioteca tengo un montón. Pero al final es la palabra de Dios la que nos guía, es la palabra de Dios la que nos inspira, nos orienta sobre el tema. Estamos tratando una pequeña serie. La serie en general es El poder que transforma. Sabemos que la voluntad de Dios es regenerar a toda persona, a hacernos una nueva criatura para transformarnos en ese modelo que tiene que parecerse cada vez más a la persona del Señor Jesús en el carácter. Es imprescindible, veíamos hace un par de sesiones de domingo, hace 3 domingos, veíamos la importancia y lo imprescindible que es alimentarse de la palabra de Dios, por medio de la cual viene la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y eso nos llevó a la experiencia de cada uno de nosotros, a tener esa convicción de pecado, y gracias también a la intervención del Espíritu Santo. Sabemos que el deseo del Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, era que recibiéramos el Espíritu Santo para tener el poder para anunciar el Evangelio, para ser sus testigos. Es el Espíritu Santo, que lo estábamos recordando también el otro día, quien quiere y usa esa palabra, la palabra de Dios, y la ejecuta en nuestras vidas para que, usando la palabra, podamos vivir esa vida de victoria, esa vida de promesas cumplidas una y otras por cumplir. La obra y el carácter del Espíritu Santo son inmensos, requieren toda nuestra atención y hemos de desear el testimonio del Espíritu Santo para que otras personas descubran y vivan a Cristo. Por eso a veces en las oraciones que hacemos, yo creo que estamos tan emocionados al hablar con el Señor que a veces hacemos un poco de lío. Le oramos al Padre, le oramos al Hijo, al Espíritu Santo. Estamos ahí dándole una mezcla, ¿no? Pero nuestras oraciones tienen que ser dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo es el que nos guía. Eso no quiere decir que en momentos de expresión pues hablamos con la Trinidad o la divinidad en general, ¿no? Decimos que el Espíritu Santo es el único que puede convencer a una persona de su condición de error, de pecado. Jesús, hablando precisamente de la acción del Espíritu Santo, aclara que para aquellos que no creen en Él, el Espíritu Santo será el que les convenza. Así ocurrió en Pentecostés. El Espíritu Santo, a partir de entonces, empieza a tomar el lugar, ese lugar de morar en aquel que cree en Cristo, y por tanto, cuando hace esa obra el Espíritu Santo en una persona, a partir de entonces pertenece a Cristo, como dice en Romanos 8:9. Entonces, en esos mecanismos hay otra fuente de poder. Hemos hablado un poquito estos días
del poder de la palabra de Dios, hemos hablado un poquito del poder del Espíritu Santo, y hay otra fuente de poder que Dios ha puesto en nuestra disposición. Es un medio, la oración es un medio, es un instrumento que no depende de Dios. Así como la palabra de Dios, la Biblia, el Espíritu Santo, eso depende de Dios, la oración depende de nosotros. Eso lo hemos de tener claro. Dios ya ha hecho, hace y ha puesto todo a nuestro alcance, ahora nos toca a nosotros hacer caso de ese otro poder que implica la oración. Es un papel que nos corresponde a nosotros. Y Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios no va a orar por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que orar. Dios extiende sus manos llenas, sus manos abundantemente. Dice en Mateo, vamos a leer el Evangelio, Mateo capítulo 7, el Señor Jesús, Mateo 7, versículos del 7 al 11, dice, pedid, Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente, un aspi? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, regalos, ofreciendo bienestar a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios extiende sus manos abundantemente y lo único que nos dice es pedid. Pedid. Santiago, el apóstol Santiago, reconoce que si no recibimos, Santiago 4:2, si no recibimos es porque no pedimos. Santiago, capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, o sea, deseáis tener cosas y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, os llenáis de pasión por conseguir cosas, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué no pedís? Y entonces nos sentimos, como no recibimos, nos sentimos frustrados, nos sentimos indefensos, nos sentimos con falta de poder espiritual, y muchos cristianos, no sé si tú te encuentras entre ellos, anhelan ver fruto en nuestro testimonio y nos preguntamos ¿por qué no prospera? ¿Por qué no prosperamos en nuestro compromiso y en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no prosperamos? ¿Por qué no tenemos respuestas? Y Dios responde, no tenéis, ¿por qué no pedís? Es que es más simple de lo que nos imaginamos. Muchos pastores, muchos líderes, ministros del Evangelio, servidores de Dios, sinceramente nos preguntamos por qué nuestro ministerio muchas veces se convierte en una rutina cansina, sin una manifestación evidente del poder de Dios. Nos lo preguntamos. Y si tú estás haciendo una labor evangelística o estás hablando a otros, pero no estás viendo resultados, ya sabemos que los resultados dependen exclusivamente del Señor. Y que a nosotros nos toca hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero el Señor sigue diciendo una y otra vez, no tenéis, ¿por qué no pedís? Si yo ya pido, bueno, a ver qué es lo que pedimos, ¿no? Entonces, si yo pido por las cosas del reino, vale, pues a lo mejor es que lo hacemos poco y mal.
insuficiente todavía. La previsión de Dios, por lo que podemos ver en las Escrituras, lo que es la previsión de Dios ha sido infinita, la provisión ha sido infinita, es abundante. Y a través de los profetas del Antiguo Testamento, a través de los discípulos de Jesús, por medio del propio Señor Jesús, las Escrituras nos hablan de la disposición, de la voluntad de Dios de llenar nuestras vidas, no de cosas simplemente, que a veces nos centramos en la salud y en las cosas materiales. Dios tiene el interés de llenar nuestras vidas. Si no fuera así, no hubiera dicho esto: pedid y se os dará. ¿Os parece? Porque si no, el Señor nos estaría engañando, ¿no? Nos está diciendo: pedid, pedid, pedid. Los primeros cristianos y seguidores de Cristo, como Pedro, Juan, Pablo, tantos anónimos hombres y mujeres, fueron hombres y mujeres llenos de poder en circunstancias precisamente no fáciles, amargas, en una oposición despiadada, incomparables con lo que nosotros a lo mejor hayamos podido sufrir ahora. Y frente a ese muro de oposición, esa aparente derrota que pudieran experimentar, el Señor, aún así, nos dice las Escrituras que el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Claro, podemos decir, bueno, es que si el Señor no está añadiendo más es porque a lo mejor no tienen que ser salvos. No lo sé. Pero lo que sí sé es que hemos de anunciar el Evangelio, eso está claro. Eran hombres, mujeres comprometidos, que no tenían la Biblia, que no sabían muchísimo, pero eran hombres y mujeres comprometidos, decididos a llevar adelante su obra. Leemos en Hechos, capítulo 6, versículo 4, dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta es la idea: persistir, perseverar. Dice: nosotros, a pesar de las circunstancias adversas, persistiremos en la oración. Quizá tenemos que hacer algunos cambios aquí. Espero que el Señor nos ayude en estos próximos días a evaluar como Iglesia, y a nivel personal por supuesto, pero como Iglesia, aspectos relacionados con la oración. ¿Cuál era el secreto de esa vida de plenitud de poder y de servicio? Vamos a Hechos, simplemente por tener una referencia, pero es un hecho, valga la redundancia, puntual. Hechos 2, 42, aquellos primeros creyentes. Hechos 2, 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que el tema de las oraciones estaba bien claro. No sabían mucho, no tenían una declaración doctrinal todavía en esos momentos, pero la oración, que formaba parte también del carácter judío, que ellos sí que había muchas maneras de adorar a Dios, pero perseveraban también. Estos hombres y mujeres ya creyentes en Cristo perseveraban también en las oraciones. Dice el Salmo 50:15: invócame en el día de angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Solamente hay un lugar donde se pueden recuperar las fuerzas. Solamente hay un lugar. Y no me refiero después de una boda. Solamente hay un lugar donde recuperar las fuerzas de desgaste emocional, de desgaste espiritual, de nuestras propias situaciones personales, familiares, matrimoniales, con nuestros hijos o nietos. Solo hay un lugar para obtener poder, es en la presencia del Señor. Los que confían en el Señor, dice Isaías, renovarán sus fuerzas.
Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que confían en el Señor. Oye, estoy muy cantaire hoy. Que ayer escuché mucha música en la boda. ¿Cuánto tiempo empleamos en la oración? ¿Cuánto tiempo empleamos en oración? Quizá cambiemos el uso del tiempo. Estamos demasiado ocupados para tener poder. Queremos tener poder, pero estamos demasiado ocupados. La verdad, la vida, muchas actividades, mucho servicio, a veces mucha organización, nos complicamos la vida, pero pocas conversaciones con el Señor, pocos avances. Muchos cristianos, y no sé si alguno de nosotros, muchos cristianos creen en el poder de la oración, pero entienden más bien como un apagafuegos. Creen que la oración es para apagar cuando hay un problema. Vamos ahí, viene un problema, entonces oramos. Viene una situación complicada, entonces oramos. Tenemos una enfermedad seria, oramos. No llegamos a final de mes, oramos. Y vamos siempre con el extintor de la oración intentando apagar fuegos, cuando no es así. La oración puede hacer tanto ahora como antes, y yo lo creo. Espero que tú también, querido hermano, hermana. El Señor es el mismo, ¿eh? El Señor es el mismo. El brazo de Dios está dispuesto a obrar. Y solo basta hacer lo que Él dice. ¿Qué era? Pedid, y se os dará. Solamente hay una limitación en el que el Señor, ¿sabes cuál es? Ninguna. Porque Dios es ilimitado. Es que Dios es ilimitado. Depende de su voluntad. Lo único que tenemos que hacer es pedir conforme a su voluntad y conocer su voluntad. Si no, metemos la pata. Ahora hay algunos requisitos, vamos a hacerlo rápido, algunos requisitos a tener en cuenta respecto a la oración. Uno de ellos, la oración da un conocimiento de nosotros mismos. No hay cosa más necesaria y vital que nos conozcamos a nosotros mismos. Fernando, que ya tengo edad, que ya me conozco. Sí, pero cuando nos ponemos delante del Señor a orar, yo no sé si tú tienes esa sensación, pero te sientes desnuda total. Y te das cuenta cuáles son tus debilidades, cuáles son tus caídas, dónde está tu egoísmo. La oración es realmente un punto de partida, como estos atletas que están a punto de salir corriendo. La oración es un punto de partida para todo lo que venga después. Pablo decía en Romanos 7:18, decía Pablo, en mí no mora el bien. Decía Pablo. Le diríamos, Pablo, pero si tú eres el superhéroe. Y él reconocía, un hombre de oración, en mí no mora el bien. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras, pero es importante que tengamos claro que nuestro punto de partida, nuestra relación con el Señor y poder experimentar ese poder para tirar adelante la vida, para seguir en el ministerio, para ayudar a otros, hay un punto de partida que es mirarnos a nosotros mismos. Y hay muchos ejemplos. El llamado de Isaías. A ver, ahora esto se me ha quedado clavado. Voy a pedir a Cande, ¿puedes quizá cerrar y abrir otra vez? Porque ahora, ya está, gracias. Hay muchos ejemplos de personajes de la Escritura. Tenemos a Isaías, que cara a cara con Dios le lleva a reconocer su incapacidad. En Isaías, cuando es llamado, Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5, él dice al final, ay de mí, que soy muerto porque soy hombre de labios inmundos,
Y sin embargo Dios lo usó de una manera tremenda. Lo llevó a una misión llena de poder. Vamos un momento a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 9. Después de que él ha reconocido su punto de salida, ¿no? Ha reconocido que era de labios inmundos, dice el versículo 6, dice: voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas. El versículo 9: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y así empieza a darle ya el poder para poder hablar a su pueblo, pero necesitaba él reconocer su condición. Con Moisés pues pasó lo mismo. Cuando allí delante de la zarza ardiente fue despojado Moisés durante 40 años también, allí en el desierto, fue despojado de su egoísmo, despojado de su propia valentía que tenía antes, y él queda delante de la zarza y el Señor le dice que va a ser nada menos que el líder para sacar a su pueblo de la esclavitud. Él dice: ¿quién soy yo para que vaya al faraón? Su punto de salida: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para salir por aquí, por las calles de Cambrils, para hacer lo que haya que hacer? ¿Quién soy yo? A mí, cada vez que tenemos una actividad así pública, a mí me tiemblan las piernas y yo saldría corriendo en dirección contraria. Y tengo que dar un pasito adelante para decir: bueno, vamos adelante. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Tenemos a Job. Hubo un cambio en Job. Después de encontrarse con Dios y su terrible situación, hubo un conflicto que le llevó a considerar su condición mísera más íntima. Y finalmente decía: me aborrezco y me arrepiento. Cuando uno se presenta delante de Dios, uno tiene que reconocer que no es nada, que es insuficiente, que tiene que hacer Dios algún cambio en mi vida, que tiene que limpiar, que hay que restaurar, que tengo que cambiar mi mentalidad y dejar todos mis egoísmos, mis prioridades, mi egocentrismo a un lado. Si queremos tener una vida de poder, es necesario que tengamos una visión de lo que somos por naturaleza cada uno de nosotros. Así que la oración es ese encuentro con Dios, ese cara a cara, no solamente de una vez, sino de una manera permanente. Es aquello que nos desnuda, la oración nos desnuda. Tantas veces en los salmos hay expresiones: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Quizá también nosotros nos hemos de mirar al espejo. Esta iglesia tiene muchos espejos, pero el espejo del alma es la que tenemos que mirar. En ese proceso descubrimos, en ese proceso íntimo, descubrimos nuestros pecados más ocultos, que los sabemos, que el Señor lo sabe, pero que falta la confesión. Porque no es suficiente saber en qué peco, sino en confesárselo al Señor. Que ya lo sabe, claro que lo sabe, claro que lo sabe. Pero es ese proceso de sanación, y no hay bendición hasta que no hay arrepentimiento y confesión. Esos pecados estaban robando nuestro poder. Por eso son importantes. Es nuestro punto de salida para tener poder en la oración, es reconocer dónde estamos, cómo estamos. Ya sabemos que el Espíritu Santo convence de pecado, nos va reconociendo en qué fallamos y nos libra también del poder del pecado, pero eso vendrá cuando nuestra respuesta, para que vengan respuestas a nuestras oraciones, cuando veamos, pensemos realmente dónde estamos.
La oración determina nuestros pasos. La oración hace que pongamos nuestros sueños, nuestras acciones, nuestros deseos en las manos de Dios. Incluso nos da la victoria sobre las tentaciones. El salmista decía: sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Porque el suelo, esta mañana hemos tenido que barrer, bueno, lo ha hecho Marina, hemos tenido que barrer porque estaba lleno de granos de arroz de la boda de ayer, ¿no? Y ayer por poco alguien se resbala y se da un patacazo, ¿no? En la vida estamos dando muchas veces pasos y metemos la pata. Señor, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Esa es la oración que Dios está dispuesto a atender siempre, siempre, siempre. Dios está dispuesto a sostener nuestras decisiones, la que sea, desde la más sencillita, escoger la escuela para los niños, cómo atender a los nietos, hacer una compra, desarrollar una amistad, yo qué sé. Todos los pasos, todas las decisiones que tomamos, debemos de poner a los pies del Señor, que nos ayude a dar los pasos. El propio Señor Jesús advertía a sus seguidores en el momento de la prueba: orad para que no entréis en tentación. Es decir, antes ora, para no meter la pata, ora. Pero los discípulos no aceptaron la advertencia de Jesús y dice que se durmieron, ¿verdad? Se durmieron y fracasaron estrepitosamente. Jesús pasó toda la noche orando mientras los otros estaban durmiendo. Nosotros podemos salir victoriosos de cualquier empresa, de cada tentación, si nos preparamos para ella y la afrontamos en oración. Muchas veces, volviendo otra vez a lo mismo, nos sentimos derrotados, nos sentimos fracasados, fracasadas, incluso llegamos a renegar incluso del Señor. Señor, es que... Le pasó a Pedro, Pero, ¿por qué ocurre? Porque nos dormimos en lugar de estar orando. Porque no tenemos en cuenta al Señor en nuestras decisiones. La oración determina nuestros pasos y hará que seamos realmente seguidores de Cristo, derrotados o victoriosos. Depende de eso. Depende de eso. Último punto. La oración es el camino a la sabiduría. Claro, estamos hablando de sabiduría espiritual, de discernimiento, de madurez. Hay un aspecto muy práctico que tiene que ver con la oración. Santiago habla mucho de esto. Habla de un aspecto muy práctico sobre este tema, sobre la sabiduría, y es el control de la lengua. El control de la lengua. Dice Santiago 3:8 que ningún hombre y mujer puede controlar la lengua. Lo dice como por la experiencia. Y a veces, ¿cuántas veces dice, me tendría que haber mordido la lengua? Pero ya lo has dicho, ya lo has soltado, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, y lo es más, que Dios sí puede hacerlo, puede controlar nuestra lengua, lo que hablamos, si es algo que incorporamos en nuestra acción de fe y manifestamos lo que decía el salmista: Señor, pon en mi boca un centinela, un guardián a la puerta de mis labios. Si tienes facilidad para hablar más de la cuenta o decir cosas que no debes, pedir al Señor que ponga un centinela, un soldado romano o un soldado de élite, yo qué sé. Que el Señor controle mi lengua. Que el Señor me dé sabiduría. Por eso la oración nos lleva a ser prudentes en lo que decimos. Oye, a ver, ¿qué es lo que le voy a decir a esta persona, a este hermano, a esta hermana, a esta persona a la que quiero hablar del Señor? Señor, dame sabiduría. Porque nuestras palabras pueden ser hirientes, agudas, que convierten
En lugar de ser palabras de gracia, pueden ser palabras de dolor. Y en lugar de estar hablando con humildad, sabiendo que Dios está presente mientras tú estás hablando, puede ser que produzca más dolor que otra cosa. Todo eso implica, por lo tanto, que necesitamos sabiduría. Ese discernimiento esencial. La palabra de Dios es muy explícita en esto. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios. Otra vez de nuevo, pídele a Dios, que Dios tiene toda la sabiduría del mundo. Pídele a Dios, dice, y Él se la dará. Pues Dios da a todos. Pepi, ¿qué dice? Generosamente. ¿Cuánta da? Generosamente, mucha. Sin menospreciar a nadie. Muchos de nosotros tropezamos con nuestros problemas, con nuestros caprichos, o simplemente deseando cosas que no son correctas, o que no es el momento de tenerlas, porque estamos pidiendo a Dios, o mejor dicho, no estamos pidiendo a Dios ese discernimiento, esa sabiduría, para entender lo que es mejor, lo que conviene, cuándo conviene. Dios está deseando hacernos conocer su camino. Dios no quiere que seamos unos ignorantes. Dios quiere que tengamos el gozo de disfrutar de sus respuestas. Dios está pendiente de enseñarnos. Dios está pendiente de abrir nuestros ojos a su palabra, a sus planes. Así que la oración es el único camino, junto con la meditación de la palabra, como hemos visto estos días, juntamente con la acción del Espíritu Santo. Dios quiere mostrarnos el camino para conocer, para parecernos cada vez más a la imagen de la semejanza de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo somos transformados a la imagen de Cristo? El poder de la oración nos lleva a confrontar nuestra vida a la vida de Cristo. Es ponernos delante de la persona del Señor Jesús. Hemos de desear vidas de poder de oración, hermanos y hermanas. Hemos de desear. Es lo que desea el Señor, es lo que quiere el Señor. Por eso Jesucristo a sus discípulos les animaba a que orasen siempre, sin desmayar. Sin desmayar. Como la parábola de la viuda insistente, ¿no? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema, hermano, hermana? Ora. ¿Cuáles son tus sueños, tus pesadillas? Ora. Pídele, ora. ¿Te sientes fracasado, fracasada? ¿Te sientes exitoso? Dices, las cosas me van fabulosamente bien. Ora. Ora. ¿Anhelas ver almas a los pies de Jesucristo? Ora. El otro día estaba pidiendo a Ana oración, no sé si pudiste hablar. Estamos a la espera de quedar con ella. Vale, pues ora y oraremos. Oremos, oremos. Pero la oración implica acción. Acción. Sobre todo, ora, pero mientras oras, pasa la acción. Porque solamente oras. Una vez, en una ocasión, no sé si habéis oído hablar, seguramente que sí, porque lo hemos mencionado en muchas ocasiones, al evangelista Moody. Una vez, evangelista Moody del siglo XIX, el siglo pasado, no el pasado, no el otro, finales. Viajaba mucho desde Inglaterra, sobre todo cruzando el Atlántico, los barcos, todavía había muchos barcos así de medio de madera. Hubo un incendio en uno de esos viajes y enseguida se formó un incendio en una parte del barco y enseguida se formó una hilera, una fila de personas con cubos de agua, llevando el agua hasta apagar el incendio. Y en eso que apareció un amigo, un compañero de viaje de Moody, y le dijo, hermano, vayamos a la otra punta del barco a orar para que eso se apague. Y Moody dijo, mira, primero nos ponemos en la fila y mientras pasamos el cubo de agua oramos. Eso es la oración. Acción y oración. Es cierto que a veces hemos de tener vidas tranquilas y momentos
de intimidad, pero hemos de pasar a la acción. Si no dedicas tiempo a la oración, está garantizada la ausencia de poder en tu vida. Está garantizado el fracaso. Así que la verdadera oración implica tiempo y pensamiento. Tiempo y pensamiento. Pero siempre combinada con la acción. Espera en el Señor. Si algo va a traer bendición a nuestra iglesia, si algo va a traer bendición a tu vida, no te equivoques, no nos equivoquemos. Será la oración. La oración será quien traiga salvación a este pueblo, a Cambrils y al Camp de Tarragona. Per això estem aquí. La oración es la que traerá esperanza a vidas que necesitan ser transformadas. Así que anhela el poder de Dios, porque Dios es bondadoso, porque Dios es generoso, porque está dispuesto a dar, pedid y se os dará. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?